estamos esta mañana aproximándonos a una nueva figura maestra de espiritualidad. Figuras, todas ellas un poco atípicas, si queréis, pero que a lo mejor nos sugieren caminos necesarios hoy para vivir la espiritualidad, para expresarla, para fomentarla o para ofrecerla a quienes busquen, pero en primer lugar para nosotros mismos, ¿no? En esta época de transición en la que lo viejo no nos sirve, pero lo nuevo a lo mejor todavía no ha tomado forma. Tal vez siempre ha sido así. Toda auténtica buscadora espiritual necesariamente ha tenido que vivir en éxodo. Siempre. De modo que nuestro destino hoy es muy especial en ese sentido. Aunque sí es un destino que toda una transición o transformación cultural nos está exigiendo. No solamente la experiencia propia, profunda, espiritual, a nivel individual. Bien. Esta mañana os propongo a Simone Weil. Supongo que esta os suena un poco más. Simone Weil, W-E-I-L. Un apellido alemán muy arraigado en Francia. En alemán se diría Weil, pero en Francia se dicen Simone Weil. Una extraordinaria mujer. Y de paso me excuso, lo siento verdaderamente, pues que vaya a ser la única mujer de las personas que os presento esta semana. Mi intención era pues más o menos equilibrar, pero después con los materiales que tenía a mano, pues bueno, estuve hasta última hora tentado de presentaros a Etty Hillesum, de la que alguna vez he hablado. Pero bueno, ya me perdonáis. Haré enmienda. Bien, Simone Weil. Hace ya muchos años me impactó profundamente esta joven mujer, extraordinaria mujer, desconcertante en muchos aspectos, admirable, no tan imitable. Bueno, nos descoloca un poco también. Bien, nació en París en 1909, es bastante contemporánea de Thomas Merton, porque nunca supieron el uno del otro, creo. Nació en una familia judía, muy acomodada, y agnóstica, totalmente agnóstica, como ha sido el caso de tantos judíos y judías en Europa. Los judíos fueron de los grandes promotores de la ilustración moderna. Mendelssohn, Alfred.
catolicismo moderno. Bien, pues ella escribe sobre su educación, en un escrito autobiográfico, del que tomaré varios textos en esta presentación. Dice: fui educada en el más absoluto agnosticismo. Tanto es así que hacia los 20 años, que ella era radical en todo, y hacia los 20 años un amigo suyo se convirtió al catolicismo, y eso le enfadó mucho a ella, y estuvo sin hablarse con él durante meses por haberse convertido al catolicismo. Bueno, y hay que decir además que, siendo una mística, una profunda mística, muy encarnada y comprometida, al mismo tiempo se puede decir que su agnosticismo fue permanente en ella. De modo que también Simone Weil puede ser mirada como ejemplo de cómo la espiritualidad profunda, eso es mística, no depende de creencias y puede perfectamente ser agnóstica. Habría que leer textos suyos, alguno que lo explican. Que lo explican al menos para ella, pero yo creo que es así. Desde niña destacó por su extraordinaria inteligencia, aunque a ella le parecía que estaba privada de cualidades, también intelectuales. Tuvo, en ese sentido, la mala suerte, si se puede decir así, de tener un hermano mucho más brillante que ella, su hermano André, una especie de ¿cómo se llaman estos niños? Bueno, en fin, un matemático precoz desde niño, que llegó a ser uno de los matemáticos más importantes del siglo XX, pero ya desde niño destacaba. Bueno, pues escribe Simone Weil en su autobiografía igualmente. Esta autobiografía no es propiamente que ella escribiese una autobiografía, sino que tuvo durante los últimos años mucha relación con un sacerdote, creo que dominico, Perrin, y al que le escribió pues una larga carta en la que le contó su vida y por qué algunas de las opciones que ella mantenía en esa época. Y ahí es contando su historia, donde dice: a los 14 años caí en una de esas situaciones de desesperanza sin fondo de la adolescencia. Desesperanza sin fondo. Esto ya apunta a algo que marca toda su vida. Desesperanza sin fondo de la adolescencia, y pensé seriamente en morir. El morir significa en quitarme la vida, a causa de la mediocridad de mis facultades naturales, y era de una inteligencia extraordinaria, y también de unas facultades literarias muy notables. Dice: las dotes extraordinarias de mi hermano, que tuvo una infancia y una juventud comparables a las de Pascal,
me forzaron a tomar conciencia de ellas, de escasas facultades naturales, cosa que no era verdad, pero todo es según con qué se compare, ¿no? Prefería morir a vivir sin ella, o sea, sin esa facultad intelectual mucho más acentuada. No lamentaba, se lo dice claro, no lamentaba los éxitos externos. Tampoco parece que tuviese celos de su hermano, sino el no poder abrigar esperanzas de acceso a ese reino trascendente, reservado a los hombres auténticamente grandes, en el que habita la verdad. El sentido de la verdad lo tuvo, la marcó desde niña, desde antes de los 14 años. La intuición de que la verdad, conocer la realidad, ¿qué es? ¿Qué es? Eso existe. Y ella lo que más deseaba era acceder a esa verdad. Y sintió a los 14 años no poder acceder a conocer esa verdad. Y prefería morir a vivir sin conocer la verdad. 3 meses de tinieblas interiores, tras meses de tinieblas interiores, tuve de repente y para siempre la certeza de que cualquier ser humano, aun cuando sus facultades naturales fueran casi nulas, podía entrar en ese reino de la verdad reservado al genio, a condición tan solo de desear la verdad y hacer un continuo esfuerzo de atención por alcanzarla. El término atención es muy importante. Lo será en el resto de su vida. ¿Quiere conocer la verdad? Siente que no puede acceder a ese reino de la verdad, pero descubre que no hacen falta para eso aptitudes extraordinarias, sino solo atención. Atención. La espiritualidad es cuestión de atención. La meditación es cuestión de atención. El desapego es cuestión de atención. Y el apego también depende a qué atendamos. Bueno, pues lo descubrió como todo en ella. Todo en ella le viene a través de como iluminaciones, ya desde niña. Y a los 14 años le entró la iluminación de que si ponía la atención, era capaz de descubrir lo real, de entrar en el reino de la verdad. Podríamos decir, de conocer el misterio de Dios en nosotros, en todo. Lo que somos, lo que es. Tema de la atención. Volveremos. Cualquier ser humano puede entrar al reino de la verdad a condición tan solo de desear y hacer un continuo esfuerzo de atención. Atención. Ese ser humano, sigue, se convierte entonces en un genio. Cualquiera que sepa ejercitar la atención se convierte en genio. Incluso si por carecer de talento, sigue ella con que carece de talentos, no sé cómo puede decir eso la joven Simone Weil de 14 años, pero incluso si carece de talentos, tal genio se convierte en un genio, incluso si por carecer de tal genio
pueda no ser visible al exterior, pero lo será y accederá a la verdad. Sigue. Más tarde, cuando los dolores de cabeza vinieron a añadir a las escasas facultades que poseo una parálisis que enseguida supuse con toda probabilidad definitiva, aquella misma certeza me hizo perseverar durante 10 años en unos esfuerzos de atención sin apenas esperanza de obtener resultados. Los dolores de cabeza que le trajeron en muchas ocasiones durante su vida entera quebraderos auténticos de cabeza, una tortura. Las jaquecas fueron para ella una tortura que le llevaron en más de una ocasión pues a la idea de quitarse la vida. Porque si algo quería era conocer la realidad y también mostrarla. Y aparte de mostrarla, vivirla, como enseguida diré. Porque siendo una grandísima intelectual, de una increíble talla de lucidez y capacidad de análisis y hondura de reflexión, sin embargo, es todo menos lo que se entiende por pura intelectual. No, es una mujer siempre comprometida a fondo con todos los sufrimientos, hasta el exceso. Pues bien, era eso lo que ella quería aportar. Su conocimiento de lo real y su compromiso con lo real. Y si los dolores de cabeza no se lo permitían, ella quería morir, prefería morir. Y lo dice sin un tapujo. Pues bien, a los 21 años, en 1930, cosa también excepcional, obtuvo el diploma, en fin, la licenciatura, diríamos, en filosofía, y obtuvo el puesto de catedrática a los 21 años. Pero como para entonces ella se había hecho notar mucho por sus convicciones anarquistas y por su activismo anarquista, pues entonces quienes, yo no sé entonces cómo se asignaban los puestos de enseñanza en Francia exactamente, pero le destinaron a un instituto de una localidad, Le Puy, en el Macizo Central francés, una pequeña ciudad con una hermosa catedral en lo alto de una montaña, una montaña rocosa dentro de la ciudad. Bueno, pues ahí le destinaron, pero fue una especie de exilio o de castigo, no sé. Bueno, pues en cuanto llegó a Le Puy, entró en contacto con grupos socialistas y colaboró a fondo con ellos, siendo profesora de filosofía en el instituto. Colaboró con el grupo Revolución Proletaria. Bueno, esto también la
asemeja un poco a Thomas Merton, ¿verdad? De modo que combina la enseñanza con la lucha sindical. Y no solo eso, sino que ella nunca se quedó a medias tintas, nunca jamás. ¿Y qué hacía con su salario? Se supone que tenía un buen salario como profesora de filosofía en el instituto, catedrática. Bueno, pues repartía su buena parte de su salario, lo daba, buena parte. Solo se quedó para sí con el equivalente al subsidio que recibían, al mínimo subsidio de paro que recibían esta meta. Todo lo demás lo daba. Lo cual extrañaba a mucha gente, incluso escandalizaba y lo veían muy mal. De modo que de día enseñaba, meditaba y de noche leía y escribía. No es extraño que tuviese jaquecas. Aunque las jaquecas le venían de antes también. Pero eso contribuiría mucho a curarlas. Una cosa tuvo ella, y esto es lo que más la caracteriza, muy claro, una cosa tuvo siempre muy clara, y es su decisión, pero no una decisión meramente voluntarista, no, algo que le salía de dentro, de estar siempre, compartir siempre la suerte de los más desdichados. El término desdicha es muy importante en el pensamiento y en los escritos de Simone Weil. A lo mejor después podemos leer algún texto. Quería compartir la suerte de los más desdichados, de modo que no se sentía cómoda con el sueldo, ya había decidido qué hacer, pero le parecía todavía demasiado cómoda su vida de enseñar durante el día, de colaborar con la revolución proletaria por las tardes y dedicar las noches a leer apasionadamente y a escribir. Le parecía un poco una vida demasiado cómoda y dejó el instituto para trabajar en una fábrica, la fábrica de Alstom, allá cerca, como por ahí. Y eso también le parecía poco, trabajar como, en fin, en una fábrica de máquinas, de trenes, de coches. De modo que en 1935, a los 5 años de llegar al WIP, pues se fue a París a trabajar en la fábrica de Renault, la famosa fábrica de Renault, en la isla de París, cerquita de Notre Dame. Y allí se puso a trabajar como peón, fresador o peón, no sé, fresador. Y un biógrafo escribe: la prueba rebasó sus fuerzas. Su alma será como aplastada por aquella conciencia de la desgracia que la marcó para toda la vida. No solamente la dureza del trabajo, sino también la experiencia de sus compañeros. Compañeras no tendrían en aquel trabajo, compañeros de trabajo en condiciones laborales miserables, físicamente durísimas y, bueno, económicamente, laboralmente también durísimas. Y ella escribe sobre esa época,
allí recibí para siempre la marca de la esclavitud. Como la marca a hierro candente que los romanos ponían en la frente de sus esclavos más despreciados. La marca de la esclavitud. Ella tuvo mucha conciencia, leía a Marx y a los marxistas más anarquistas, la esclavitud. Y sigue, desde entonces me he considerado siempre como esclava, en solidaridad con los esclavos. La cosa es que el esfuerzo y la conciencia de la esclavitud de sus compañeros la dejó quebrantada. En la carta escribe más tarde: tenía el alma y el cuerpo en pedazos. Casi la misma expresión de el cuerpo de huesos rotos que decía Thomas Merton. Bien, pues al año siguiente, 1936, ella tiene, por lo tanto, 27 años, ¿no? Sus padres le llevan a Portugal, le llevan de viaje a Portugal para que descansara y para que recuperara sus fuerzas. Y allí, en Portugal, en un pueblecito miserable de pescadores, en una procesión, cantando su dolor y su fe, se le hizo patente, fue como una revelación, se le reveló que el cristianismo es, dice, la religión de los esclavos, la religión de los últimos. En ese escrito autobiográfico dice: la desdicha de los otros entró en mi carne y en mi alma. Ya había entrado de antes, en el instituto, en la fábrica de Alstom, en la Renault de París, y ahora se le revela eso, le llega como la conciencia de esa desdicha compartida. Y en otro escrito dirá que amar a alguien es decirle ¿qué te duele? Es preguntarle ¿qué te duele? Siempre el dolor, la desdicha que es el dolor supremo o más profundo, más radical, donde no solamente es un sufrimiento concreto, un sufrimiento físico, sino que es el sufrimiento absoluto, la sensación de abandono, de desamparo y de desesperanza. A eso llama desdicha. Y bueno, a lo mejor está demasiado presente y adquiere demasiado relieve la desdicha en su psicología y en su pensamiento, pero es así. Y siempre no solo la desdicha personal, sino la desdicha compartida. Un instinto, una especie de instinto poderoso, por una parte sublime y por otra parte oscuro, le empuja a compartir todas las desdichas. Ella quiere ser la más desdichada. Pero bueno, también siempre, los textos dice, y yo creo que ella era capaz de vivirlo así, en el fondo de la desdicha, es donde descubre la libertad plena y el gozo. A Dios, la pura
misericordia de Dios, que llegará pronto a decir, se descubre en el fondo de la desdicha, más que en la dicha. Esto nos plantea cuestiones, yo creo que son reales, pero ella lo vivió así. Bueno, pues este año 1936, el año de su viaje a Portugal, empieza la Guerra Civil Española, el levantamiento de Franco, y ahí se encuentra ella otra vez ante una desdicha, ante una injusticia, ante una realidad de la que no puede quedar fuera. ¿Qué hace? Se alista como un brigadista voluntario en el ejército republicano, luchó en la batalla de Aragón, en el frente de Aragón, pero ella no estaba hecha para eso. Era de un físico frágil, ¿no? Y la pusieron pues en servicios de cocina y en el frente pues a la sombra de algunos árboles, preparando la comida en un fuego hecho allá sobre las piedras, y no era, que digamos, muy hábil, y se le cayó una gran sartén de aceite hirviendo y la quemó, le quemó las piernas y la tuvieron que repatriar inmediatamente, porque allí no servía ni como soldado ni como cocinera. Pues de nuevo a París. Tenía 27 años. Y ahí se declara la Segunda Guerra Mundial. Unos años más tarde, en 1940. Entonces su familia tiene que dejar París y se traslada a Marsella, que es la zona ocupada bajo el gobierno de Vichy. Y en Marsella vivió varios años. Se puso a trabajar como jornalera agrícola. De manera especial, bueno, en temporada, bueno, depende de los trabajos que encontrase, en la viña o en la vendimia o en lo que fuera. Jornalera agrícola. Y al mismo tiempo, de noche traducía a Platón y escribía artículos. Y militaba, seguía militando en el tiempo que le quedaba. Fue detenida porque sospechaban que fuese una resistente, antinazi, golista, y la interrogaron, la amenazaron con la cárcel. El juez que le interrogaba le dijo: en la cárcel vas a tener que convivir con gente de todo tipo y con prostitutas, y a ella se la abrieron con prostitutas. Toda la vida he deseado conocer esa vida de cerca. Entonces ahora tendré por fin la ocasión. El juez pensó que estaba loca y la dejó libre. Bueno. Sus padres en esos años, en 1941, una cosa así, ya la persecución nazi, la persecución judía de los nazis, pues había empezado, temieron los padres y huyeron a Nueva York. Ella no quiso ir, pero al final tuvo que acceder y tuvo que embarcarse también ella, un poco más tarde, a Nueva York. 1942.
tenía 33 años. Y poco antes de embarcar es cuando escribe ese texto autobiográfico a este sacerdote, creo que era Domenico Perrin, y le dice lo que yo llamo buen puerto. Como usted sabe, es la cruz. Perrin había deseado que llegase a buen puerto en Nueva York. Yo ya no quería un buen puerto de ese tipo. Un buen puerto, el buen puerto para mí es la cruz. De modo que sí, llegó a Nueva York, pero no pudo soportar la comodidad de aquella vida. ¿Por qué? Pues porque en ella estaba muy presente la situación en la que había dejado a sus compatriotas en Marsella y a los judíos, pero no simpatizaba nada con los judíos. Es otra de las cosas que llama mucho la atención. Tenía una inquina profunda contra los judíos y contra su religiosidad y contra muchas cosas. Sería casi una antisemita, no era antisemita. Y si hubiese conocido, seguramente no conoció realmente el drama del Holocausto. Hubiese querido ir a Auschwitz o a, qué sé, cualquier campo de exterminio o de trabajos forzados. De modo que en Nueva York no se sentía a gusto y a toda costa quiso venirse otra vez a Francia. Francia no podía, pues entonces a Londres tuvo oportunidad, a Londres, donde el conflicto, Londres estaba siendo bombardeado entonces por Hitler. Alguien dijo que de haberse quedado, alguien escribió, que de haberse quedado en Estados Unidos se hubiese vuelto negra. Pues entonces viaja a Londres, pensando volver a su país desde Londres. Quería también pues lanzarse en paracaídas en un avión que saliese de Londres sobre territorio francés para liberarlo. Pero De Gaulle supo de ella y le hizo desistir de esa idea y le encargó unos escritos. Fue como una especie de asesora intelectual de Gaulle y escribió cosas interesantes sobre el trabajo, la juventud, la cultura. Bueno, de modo que ese plan no pudo ser y unos meses más tarde, en Londres, murió a los 34 años. ¿Y por qué murió? Pues murió porque se contagió de tuberculosis, pero sobre todo porque murió de inanición prácticamente. No tanto por la tuberculosis, sino porque ella se negaba a tomar más alimento que la gente que padecía hambre en su país ocupado. No quería vivir en una situación más cómoda que los más desgraciados, ni comer más que los más hambrientos. Y murió de inanición. Un impulso como irresistible le llevó siempre al campo de los vencidos. En esa autobiografía escribe también: cuántas veces pienso en la crucifixión de Cristo, cometo el pecado de envidia.
creérselo. Bueno, esto significa que no deja de presentar facetas un poco problemáticas de la psicología de Simone Weil, con esa admirable solidaridad con el sufrimiento. ¿Qué había? Pues no sabemos muy bien. José Jiménez Lozano, el famoso escritor, vallisoletano, habla de queridísima e irritante Simone. Su figura es admirable y al mismo tiempo hay algo que nos aleja, que nos retrae, ¿verdad? No sé. Su mundo afectivo no aparece prácticamente nada, no sé. De todos modos, digo esto pues para señalar que ella también tenía su psicología, sus condicionamientos, y que, como todos, ella también con su barro hizo lo mejor que pudo. Nosotros no le llegamos ni a la suela del zapato. Y eso que la mayoría, pues, a lo mejor no tiene unos condicionamientos psicológicos para poder hacer lo que ella hizo. Hay que tener condicionamientos psicológicos de una fortaleza enorme, y ella lo tenía, pero al mismo tiempo también sus heridas o sus zonas erróneas o zonas oscuras, sombrías. Bueno, eso está ahí, eso es humano. ¿Qué hacemos con ese barro? Bueno, pues ella hizo esto. Y eso es adivinable. ¿La tenemos que imitar? No. Es imitable, además. Y no sería bueno imitarla del todo. Renunciar a las 3/4 partes o más del sueldo. Bueno, es que lo puede hacer de manera libre y feliz. Fenomenal. Pero que no lo pueda hacer, pues vívelo en paz. No está el Evangelio en el esfuerzo, en el empeño, ¿no? Ni en el radicalismo, ¿no? Esta tarde, a lo mejor, bueno, pues, comento un poco algo de esto a propósito de las bienaventuranzas. No sé si en contraste, o bueno, no en contraste, no, sino en la pura línea de lo que intuye y vive Simone Weil, las bienaventuranzas. Bien. Nos preguntamos, bueno, quiero destacar otro aspecto de Simone Weil. Se sintió desde un tiempo, desde que lo conoció Jesús, absolutamente identificada con él. Hasta ahora no ha aparecido nada de eso. ¿Por qué se comprometió tanto Simone Weil con los desdichados, con todos los desdichados? Hasta el punto de decir que cuantas veces pienso en la crucifixión de Cristo cometo el pecado de envidia. Bueno, pues no por convicciones religiosas, no. Esto es importante. Todo esto que hizo Simone Weil lo hizo porque un impulso interior le empujaba, casi le obligaba a eso. Y eso es lo que le llenaba en el fondo, aunque su psicología, o en fin, su manera de expresarse y sus opciones concretas, de alguna forma hagan imposible evitar la pregunta, pero es que esta mujer era masoquista. ¿No? Y hay quienes lo han notado.
Sin embargo, ese impulso no a hacerse daño, sino a compartir el daño padecido por otros. Es otra cosa distinta. Y no por convicciones religiosas. Esto está clarísimo en ella. Al mismo tiempo, es verdad que desde el año, enseguida diré las circunstancias, desde que tenía ella 27, 28 años, descubrió a Jesús y se identificó con él. Leyó el Evangelio y se identificó con él. Se sentía profundamente cristiana, aunque no creía en Dios. No creía en Dios. La figura de Cristo. Ella siempre habla de Cristo, no tanto de Jesús. Es decir, no le importaba el personaje individual, concreto, particular de Jesús, o más bien, ella se identificaba con la figura de Cristo, del que hablan los evangelios, y que es plasmada o proyectada sobre la persona histórica concreta, Jesús. Aunque Jesús no fue tal como en todo, literalmente tal como los evangelios lo cuentan. Los evangelios proyectan sobre la persona de Jesús también la figura crística, el Cristo, el Mesías, que ellos descubrieron en Jesús. Bueno, pues a Simone Weil le importa ese Cristo que ve reflejado en los evangelios. Y así escribe en 1942, ese mismo año en que va a morir, después de pasar por Nueva York, en esa carta autobiográfica, antes de embarcar, le escribe: siempre he optado por la cristiana como única actitud posible, siempre, desde que no conocía, que no hacía tal. Por decirlo de algún modo, he nacido, he crecido y he permanecido siempre en la inspiración cristiana. Descubrió que ella siempre había vivido en esa inspiración cristiana. Aunque el nombre mismo de Dios no formaba parte de mis pensamientos, Dios no formaba parte de mis pensamientos, no pensaba en Dios. Subrayo esto porque me parece que contribuye a clarificar muchas de las cuestiones teóricas que nos planteamos. El nombre de Dios no formaba parte de mis pensamientos. Sin embargo, tenía respecto de los problemas del mundo y de la vida la concepción cristiana de manera explícita, rigurosa, incluidas las nociones más específicas que tal concepción implica, como la verdad, el espíritu de pobreza, la aceptación de la voluntad de Dios. Dios para él es como la necesidad griega, como el factum romano, como el moira griego. Lo que es, eso es Dios. Y lo que pasa, eso es voluntad de Dios. La providencia es todo lo que pasa. Bueno, también es discutible, pero ella piensa un poco así. Bueno, se me va el tiempo. Quiero referirme a 3 ocasiones en las que, fundamentales en su biografía, en las que ella descubrió el cristianismo y también a Jesús, o a Cristo, como dice ella. 3 momentos en los que tuve una experiencia profunda del infinito como misterio, pero encarnado en la figura de Cristo. La primera vez en Portugal, de hecho, a los 27 años, 1936.
en aquella procesión de pescadoras y pescadores miserables. La segunda, ¿sabéis dónde? Un año más tarde, a sus 28 años, en Asís, en la porciúncula de Asís. La porciúncula de Asís. Si habéis estado en la porciúncula de Asís, es donde empezó San Francisco su camino de seguimiento de Jesús, fuera del marco clerical no quería, fuera del marco monástico no quería, quería otra cosa. Igual que Clara quería otra cosa, y Clara huyó de su casa y se sumó a este grupito de jóvenes de Asís que con Francisco se habían puesto a vivir construyendo unas chozas con unas ramas en torno a una capillita que todavía está allá, en torno a esa capillita que se llamaba la porciúncula o la porcioncita. Bueno, pues ese fue el sueño de Francisco en la porciúncula. Luego los franciscanos hicieron allá un monumento enorme, grande, una iglesia enorme y feísima. Y la capillita de la porciúncula que San Francisco restauró y en torno a la cual vivieron, su sueño primero está allá dentro de esa molde de la basílica de la porciúncula. Aquella capillita es, bueno, pues como una mesita de las vuestras en esta alma, en esa proporción, más o menos. Pero bueno, allí estuvo y allí tuvo una fuerte experiencia Simón Weil. En esa capillita. No en la gran basílica, sino en la capillita que está en el interior de la gran basílica y además no está incrustada, sino que está separada hacia el ábside, envuelto. Bueno, pues ya para entonces había conocido a Francisco y por eso viajó a Asís y cuenta. En 1937, bueno, dice primero, me sentí fascinada por San Francisco desde que tuve noticia de él. Siempre he creído y esperado que la suerte me llevaría un día por la fuerza a ese estado de vagabundeo y mendicidad en que él entró libremente. Bueno, pues sobre su estancia en Asís, escribe, en 1937 pasé en Asís 2 días maravillosos. Allí, sola, en la pequeña capilla románica del siglo XII de Santa María de los Ángeles, incomparable maravilla de pureza, donde tan a menudo rezó San Francisco, algo más fuerte que yo me obligó por vez primera en mi vida a ponerme de rodillas. Por vez primera, a los 28 años, se puso de rodillas. Y la tercera ocasión, un año más tarde, 29 años, pasó 10 días en el monasterio de Solesmes, en Francia, en el noroeste francés, no lejos de Chartres, mientras seguía los oficios de Semana Santa. Escribe también, tenía intensos dolores de cabeza y cada sonido me dañaba como si fuera un golpe, un esfuerzo extremo de atención me permitía salir de esta carne miserable, dejarla sufrir sola, abandonada en su rincón y encontrar una alegría pura y perfecta en la insólita belleza del canto y las palabras del gregoriano de Solesmes.
Esta experiencia me permitió comprender mejor, por analogía, la posibilidad de amar el amor divino a través de la desdicha. Evidentemente, en el transcurso de estos oficios, el pensamiento de la pasión de Cristo entró dentro de mí de una vez para siempre. Cuando la cabeza le está estallando y no puede más de dolor, es capaz de centrar su atención plenamente en el canto gregoriano. Y eso es como si la liberara de sus sentidos, de su intensísimo dolor. Y este es el efecto de la atención realmente vivida. Nos desidentifica, no solo con el remolino de nuestros pensamientos, sean buenos o malos, sino también de las emociones e incluso de las sensaciones físicas. Eso es posible, eso es puro efecto neuronal. El dolor lo sentimos en las neuronas. Las neuronas nos permiten atender. Si las neuronas están ocupadas en atender, si están plenamente ocupadas en atender a otra cosa, no están ocupadas en procesar la información del dolor que le viene de la pierna o de donde sea. Entonces, esto es un mero fenómeno físico, pero de alguna forma está en nosotros. La meditación, el ejercicio de la atención puede liberarnos, puede contribuir lo que más a desapegarnos de nosotros mismos. Y es capaz incluso de... Esto lo cuentan muchos. Yo lo he oído muchas veces a Rafa Redondo, que tiene también muchísimos problemas de dolores en la espalda. Pero es capaz de... Bueno, pero Enrique Martínez Lozano lo ha vivido. Y tanta gente, ¿no? Bien. En Solés Tomás le pasó otra cosa durante esos 10 días, y es que conoció a un joven católico inglés. No tuvo un amor, ni mucho menos, de eso no se sabe en su vida nada. Le enseñó un poema del famoso poeta místico inglés George Herbert, del siglo XVII. Un poema que se titula Amor, Love. Y lo aprendió de memoria. Le gustó tanto ese poema, lo aprendió de memoria en inglés. Y dice así el poema: el amor me cogió, el amor me acogió, mas mi alma se apartaba, culpable del polvo y del pecado. Pero el amor que todo lo ve, observando mi entrada vacilante, se acercó hasta mí, preguntándome con dulzura: ¿hay algo que eches en falta? Un invitado, respondí, digno de encontrarse aquí. Tú serás ese invitado, dijo el amor. ¿Yo? ¿El malvado? ¿El ingrato? Ah, mi amado, si no puedo mirarte. El amor tomó mi mano y replicó sonriente: ¿quién ha hecho esos ojos sino yo? Es cierto, Señor, pero yo los ensucié. Deja que mi vergüenza vaya donde se merece. ¿Y no sabes, dijo el amor,
¿quién ha tomado sobre sí la culpa? Mi amada. Entonces, ¿podré quedarme? Siéntate, dijo el Señor, y degusta mis manjares. Así que me senté y comí. Ese es el poema. Bueno, pues Simone Weil aprendió de memoria este poema y solía recitarlo justo en sus frecuentes y graves crisis de jaqueca. Y lo hacía bueno, por estética y por terapia. No rezaba propiamente. Entendemos por rezar. Dice, lo recitaba poniendo en él, en el poema, toda mi atención y abriendo mi alma a la ternura que encierra. Toda mi atención en este poema. Pero de esto se trata en el mantra. De esto se trata en la meditación. De esto se trata en la contemplación. Contempla. Y no te tortures. O no te satisfagas en tus pretensiones o en tus ilusiones. No. Libérate. Esto es también una gran terapia. Y en el fondo es espiritualidad si te desapega. Bueno, la terapia también no puede haber si terapia si no te desapegas. Si no me desapego de mí mismo. Bueno, pues este esfuerzo de atención que lo descubrió a los 14 años, como hemos visto, y le ha servido durante el resto de su vida, que como hemos visto no ha sido tan extensa. Murió a los 34 años, pero siempre este ejercicio de atención, de una forma u otra. En este caso, con este poema. Y dice, fue en el curso de una de esas recitaciones cuando Cristo descendió y me tomó. Cuenta ella. Ella tenía 39 años. Murió a los 34. 19 años. Entonces deja la enseñanza, empieza a leer a los místicos, 29 años, y a la vez se sumerge en la cultura griega clásica que nunca dejó. Empieza a frecuentar la liturgia cristiana y a la vez trabaja la cultura clásica griega. Bueno, leía con fluidez el griego. Su cristología no era muy ortodoxa, ni se le planteaba tal cuestión, ¿no? En esa misma época lee también el Bhagavad Gita, que es una de las obras de la literatura y espiritualidad hindú más importantes, considerada como parte de los Vedas, es decir, la literatura principal, revelada, entre comillas, del hinduismo. Bueno, pues aprendió el sánscrito para leer en sánscrito el Bhagavad Gita, el canto del bienaventurado. Y ahí el protagonista es Krishna, la divinidad Krishna. Bueno, pues a Krishna lo mismo le llaman Krishna. Cristo, Krishna, para ella era lo mismo. Y no solo eso, sino también Dionisos, el dios de la vitalidad, y Osiris, divinidad egipcia, eran también para ella, dice expresamente, en cierto sentido, el propio Cristo. Y también escribe, cada vez que un hombre de corazón puro ha invocado a Osiris
Dionisos, Krishna, Buda, el Tao, etc., el Hijo de Dios ha respondido enviándole el Espíritu Santo. Habla en el lenguaje cristiano que ha conocido, pero al mismo tiempo su horizonte es sin fronteras, ¿no? Nunca renunció a pensar de manera libre y, por supuesto, los dogmas no entraban en su mundo de preocupaciones. En 1942, el mismo año en que murió, escribe: durante todo este proceso espiritual no he rezado nunca. Temía el poder de sugestión de la oración, ese poder por el cual la recomienda Pascal. No se identifica nada con la fe de Pascal. Hasta el pasado mes de septiembre, se está refiriendo al septiembre de 1941. Hasta el pasado mes de septiembre jamás había rezado, ni tan siquiera una vez, al menos en el sentido literal del término. Jamás había dirigido palabras a Dios, mentalmente o en voz alta. Nunca había pronunciado una plegaria litúrgica. En ocasiones había recitado el Salve Regina, pero solo como se recita un hermoso poema. Empezó a rezar por primera vez pues por el verano de 1941 el Padre Nuestro. ¿Por qué? Pues porque ella, entre otras cosas, siempre estaba aprendiendo cosas nuevas. Hizo unos cursos nuevos de griego y su profesor les puso el texto griego del Padre Nuestro para que lo tradujera. Y ella lo tradujo. Y tanto le gustó el sonido del Padre Nuestro en griego que lo aprendió de memoria. Y empezó también a recitarlo de memoria, igual que recitaba el poema de Herbert Lamm. Mientras trabajaba, está en Marsella, en 1941, trabaja en el campo y, por ejemplo, en el verano de 1941 en la vendimia, y dice la dulzura infinita de aquel texto griego me impresionó de tal modo que durante algunos días no pude dejar de repetirlo incesantemente. Una semana después comencé la vendimia. Todos los días antes del trabajo recitaba el Padre Nuestro en griego y lo repetía con frecuencia en la viña. Desde entonces me impuse por única práctica recitarlo cada mañana con total atención. Con total atención. La virtud de esta práctica es extraordinaria y no deja de sorprenderme, pues aunque la llevo a cabo cada día, sobrepasa siempre lo que espero. A veces ya las primeras palabras arrancan mi pensamiento de mi cuerpo y lo traslada a un lugar más allá del espacio en el que no hay ni perspectiva ni punto de vista. El espacio se abre, la infinitud del espacio ordinario de la percepción es reemplazada por una infinitud a la segunda o la tercera potencia. Al mismo tiempo, esa infinitud se llena por entero de un silencio. Un silencio que no es ausencia del sonido, sino el objeto de una sensación positiva, más positiva que la de un sonido. Los ruidos, si los hay, solo me llegan después de haber atravesado ese silencio. Bueno, para terminar, perdonadme que... ¿dónde queda en todo esto la Iglesia? Bueno, pues la Iglesia no está. No está. No solo no está,
sino que ella opta para que no esté. Optó expresamente. Sobre eso se explica largamente en ese texto que describe a David, al sacerdote. Le dice: yo sabía muy bien que mi concepción de la vida era cristiana. Ella tiene 4 años. Está en el año de su muerte. Yo sabía muy bien que mi concepción de la vida era cristiana, y por tanto digo, jamás me vino a la mente la idea de entrar en el cristianismo. Ya se sentía dentro. Eso no era cuestión de unos ritos. Tenía la impresión de haber nacido en su interior. Pero añadir el dogma a esta concepción de la vida sin sentirme obligada a ello por alguna evidencia me parecía una falta de probidad. Dogmas. Ella siempre reclamó la libertad de pensamiento. Las ideas, bueno, pues de las ideas no se juega. La experiencia de Dios. Y entre todos los obstáculos que impedían a la Iglesia encarnar el cristianismo, había, dice ella, un obstáculo absolutamente infranqueable. A saber, estas dos palabras que la Iglesia usaba entonces y sigue usando: anatemas. Anatemas, sí. Así es como terminan todas las fórmulas dogmáticas. Anatema, sí, sea anatema. Es decir, sea condenado. El que no confiese este dogma sea condenado. Y así, dogma tras dogma, fórmula más fórmula. Y el que piense esto, herejías, sea anatema. Simone Weil escribe: mientras no desaparezcan estas dos palabras del derecho canónico y de la práctica de la Iglesia, Dios me pide que no entre en la Iglesia y que no me bautice. Perrin, una y otra vez durante los últimos años, se empeñó en que se bautizara, ya que era tan cristiano. Pues bautízate. Y ella: no, Dios me prohíbe. Se lo dice. Y os leo un texto que lo dice. Jamás he tenido ni tan solo una vez, ni siquiera un segundo, la sensación de que Dios me quisiera en la Iglesia. Ni siquiera he tenido nunca una sensación de incertidumbre. Creo que en este momento puedo por fin concluir que Dios no me quiere en la Iglesia. No tenga pues ningún pesar, le dice al sacerdote. El cristianismo, puesto que es católico, debe contener todas las vocaciones, sin excepción. En consecuencia, también la Iglesia debería hacerlo. Pero a mis ojos, el cristianismo es católico de derecho, no de hecho. Dice que es católico universal, pero de hecho no es universal. Tantas cosas están fuera de él, tantas cosas que amo y que no quiero abandonar, tantas cosas que Dios ama, puesto que de lo contrario no tendrían existencia. Entre otras cosas, también otras religiones: Osiris, Dionisos, Krishna, el Tao, etcétera, etcétera. Toda la inmensidad de los siglos pasados, a excepción de los últimos 20, todos los países habitados por razas de color, toda la vida profana en los países de raza blanca y en su historia, todas las tradiciones acusadas de herejía, como la maniquea y la albigense, todas las cosas surgidas del Renacimiento que ella admiraba tanto, muy a menudo degradadas, pero en absoluto carentes de valor. Puesto que el cristianismo es católico de derecho y no de hecho, creo legítimo por mi parte ser miembro de la Iglesia de derecho, pero no de hecho. Y no solo por un tiempo, sino, llegado el caso, durante toda mi vida. Y no solo es legítimo, en tanto Dios no me dé la certeza, no solo es legítimo, en tanto Dios no me dé la certeza de que me ordena lo contrario, creo que es para mí un deber. Bueno, hay otros
textos. Pero bueno, lo dejamos aquí. Ponemos nuestra atención en esta figura de Simone Weil. Admirable, aunque no imitable, pero de una autenticidad sin fisura. Eso mismo no resulta imitable. Y no niega que pueda haber ambigüedades en esa entereza sin fisura de esta mujer. Es admirable su probidad, su libertad y la hondura de su experiencia, que parece que no se puede llevar más allá, hasta el punto de encontrar la pura misericordia de Dios. Ese texto no os he leído, en el fondo de la desdicha, mucho más que en la dicha, porque en la dicha todavía yo me puedo apegar a mí misma, pero en la desdicha es pura la experiencia del desapego y por lo tanto la experiencia de la pura existencia, que es para ella pura misericordia, y eso es Dios.